A medida que pasa el tiempo, hablar de salud mental ha ido avanzando en esta tarea de dejar de ser un tabú y que podamos como meterlo dentro de la conversación cotidiana, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy mal, me siento bien, etcétera, ¿no? Como que podamos hablar de nuestras emociones abiertamente. Sin embargo, hablar de suicidio está definitivamente dentro de las cosas que tenemos debajo de la alfombra. No sabemos, no podemos, nos incomoda, nos da miedo, definitivamente nos da mucha pena. Estamos llenos de mitos, nos preocupa. Antes de la pandemia, el suicidio era algo aún más escondido. Uno de cada 5 adolescentes en Chile había pensado en suicidarse. Durante la pandemia, en algunas comunidades, esta cifra se ha duplicado, imagínense. Nuestro invitado de hoy lleva más de una década preocupado de este asunto, demostrando que el suicidio sí se puede prevenir y que la clave está justamente en detectar a tiempo esas señales. Por eso le damos la bienvenida al doctor Francisco Bustamante, psiquiatra de la Clínica de la Universidad de los Andes y líder del proyecto Radar. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Quisiera partir desde un lugar muy poco científico, tal vez, y es por qué te removió, por qué empezaste a trabajar en suicidio. Bueno, hace mucho tiempo, cuando me estaba formando en psiquiatría, yo quería dedicarme a la psicosis. Eso era lo que más me interesaba en ese tiempo. Hasta que conocí a una psicóloga que había traído una nueva tecnología psicoterapéutica a Chile. Ella se llama Cecilia Abraham. Y esta terapia se llamaba DBT, que trabajaba con pacientes con conductas suicidas crónicas y pacientes muy graves, esos pacientes que nadie quería tomar. Y nos enseñó a un grupito de psiquiatras y psicólogos y comenzamos a practicar esta terapia súper novedosa. Estamos hablando de principios de la década del 2000, 2001, 2002, que nadie conocía mucho en el mundo en general. Esta terapia se llama DBT. Incluía una técnica muy novedosa que era mal vista por los psiquiatras de la época, que se llamaba mindfulness. Y comenzamos a practicarla y a hacerla en pacientes con riesgo suicida grave, conductas suicidas crónicas, y vimos que tenía unos resultados impresionantes. Entonces dijimos, tenemos que dedicarnos a eso. Y así pasaron los años y me vi inserto en esto, y mi interés por la psicosis quedó atrás en el olvido, y estoy feliz de poder dedicarme a la prevención del suicidio y ayudar a un montón de gente que lo necesita. Y sin embargo, Francisco, te ha tocado asistir a un agravamiento del escenario. Hemos vivido como especie muchas circunstancias muy fuertes, como la que yo mencionaba antes, la pandemia. Pero también Chile parece tener más elementos en esa torta de panqueques, ¿no? O sea, por supuesto que vivimos la pandemia igual que el resto del planeta, pero nuestras características socioculturales, la forma en la que tenemos desarrollada la vida, las condiciones de desigualdad, son puros ingredientes que van empeorando las circunstancias. ¿Cómo ves hoy, respecto del momento en que empezaste, el escenario del suicidio en Chile? Bueno, en Chile se han hecho un montón de avances en la materia. Tenemos un programa nacional de salud, de prevención del suicidio. En la actualidad el Ministerio de Salud está trabajando en un plan nacional de prevención del suicidio. Eso es muy bueno. En el Ministerio están haciendo muchas cosas. Lamentablemente no está el financiamiento para esas cosas que hace el Ministerio, ¿no? Y cuando uno ve las cifras duras, uno se da cuenta que en estos 20 años, desde el 2000 hasta el 2000, prepandemia hasta el 2020, la tasa de mortalidad por suicidio en Chile ha variado prácticamente nada. Entonces, por más esfuerzo que nosotros hagamos, la tasa de suicidio permanece exactamente igual. Ahora, durante la pandemia ocurrió un fenómeno bien particular, que es que la mortalidad por suicidio disminuyó. Y disminuyó en forma importante. Aproximadamente como 800 personas dejaron de morir por suicidio en el periodo de las cuarentenas. Entonces, todos quedamos como sorprendidos que se dio este fenómeno. Ocurrió en algunos países del mundo también. Pero inmediatamente después que cesaron las cuarentenas, esa cifra subió, ¿no? Y esas muertes que nosotros habíamos evitado durante la cuarentena se recuperaron, y eso ha persistido alto hasta el día de hoy. Entonces, si bien es cierto que hemos avanzado mucho en cuanto a políticas públicas, desafortunadamente no están teniendo el impacto esperado, ¿no? Y por más que uno vea que estamos hablando cada vez más de salud mental, que se incorporó el reciente GES de depresión en menores de 15 años, las cifras no cambian. Inclusive cuando uno ve los números absolutos, cada vez muere más gente por suicidio, y eso es algo que nos tiene preocupados. Entonces hay que ver qué es lo que no estamos haciendo para poder implementarlo.
justamente a ti es al que miramos para saber qué podríamos hacer. Así que, porque eres muy desesperanzador, o sea, y sentir que hemos hecho muchos esfuerzos, que no están moviendo la aguja, dan hartas ganas de tirar la esponja. Pero Sí. ¿cuál es la expectativa o la esperanza que tiene tu propio trabajo? Es que cuando queremos prevenir las muertes por suicidio lo podemos hacer a distintos niveles, ¿no? Afortunadamente Chile ha avanzado mucho en salud mental, cada vez hay más psicólogos profesionales capacitados en salud mental, más psiquiatras y tecnología acorde a trabajar el riesgo suicida. Estamos hablando de la terapia DBT, que es muy efectiva para tratar casos graves, que cada vez está más difundida en este país, gracias al esfuerzo del grupo de DBT Chile que forma terapeuta en ese sentido. Eh, el mayor acceso a los psicofármacos, mayor mayor capacitación de los profesionales que lo prescriben, eso es muy bueno, ¿no? Pero en el fondo el impacto que tiene eso a nivel poblacional es muy bajo. Entonces cuando lo vemos una prevención a nivel poblacional, vemos que todavía nos falta mucho. Tú mencionabas el tema del tabú en salud mental. Yo creo que todavía nos falta poder lograr que hablar de salud mental se deje de ser tabú. Eso todavía sigue estando muy presente. Y cuando hablamos de salud mental, hablar de suicidio es más tabú que lo tabú habitualmente es, ¿no? Entonces uno dice, chuta, ahí hay una barrera que es muy, muy difícil. Y para nosotros, que nos dedicamos a la prevención del suicidio, es muy importante vencer esa barrera del tabú, porque si la gente siente que va a ser penalizada, discriminada socialmente al pedir ayuda porque están con riesgo suicida, no lo van a pedir. Y es precisamente esa es la gente que muere. Y eso es algo que tenemos que evitar. Francisco, ¿conoces tú alguna experiencia en el mundo de una política pública o que mueva la aguja de manera importante? O sea, te pregunto también por la política pública, porque parte de lo que nos enferma es el sistema de vida que tenemos. O sea, tal vez si uno moviera el sistema de vida en algún punto, lograría tener algún resultado significativo. Pero si no es eso, ¿qué sí es? Bueno, en la actualidad, bueno, un reciente estudio que nosotros hemos hecho, todavía no lo tenemos publicado en la universidad, es que hemos visto que hay aproximadamente 167 variables, todas significativas, que pueden llevar a una persona al suicidio. Desde un cuadro depresivo hasta la contaminación del aire o cuánta luz solar te expones diariamente. El problema es que hay algunas que son más importantes que otras, ¿no? Y esas tal vez son las en las cuales no hemos puesto el énfasis adecuado. Hay otra experiencia Pero, por ejemplo, ¿cuáles? eh, tal vez el factor de riesgo más importante dentro de esos 167 factores, que son todos significativos que te pueden llevar a mayor riesgo de suicidio, hay uno que es tal vez el más importante, que es el tener ideación suicida. Cuando una persona empieza a pensar en querer morirse, ese es el principal factor de riesgo. Pero eso no está suficientemente abordado, porque eso implica que la persona tiene que atreverse a decírselo a la persona adecuada y que esa persona adecuada no se asuste y te sepa ayudar. Y eso es donde falla todo el sistema, especialmente en los colegios y es lo que nosotros vimos en nuestra última investigación. Ahí hay un problema que como sociedad no estamos pudiendo Francisco, la abordar ideación bien. suicida igual es literalmente la cereza. O sea, es el Sí, último punto. la punta del iceberg. Ya. Un poquito más abajo, factores relevantes y significativos de riesgo que uno podría atrapar antes. Eso va a depender de qué población estemos hablando, porque En es jóvenes, por distinto en ejemplo. los adolescentes que los adultos mayores, ¿no? Es distinto en mujeres que en hombres, ¿no? Distinto en personas que tienen enfermedades psiquiátricas previas versus otras que no. Entonces, dependiendo de qué población hablemos, lo que hay a la base. Si tú me preguntas por adolescentes, la mayor parte ¿cómo decir? De los factores que se asocian al riesgo de suicida tienen que ver con la dinámica familiar, principalmente con eso y también con situaciones de abuso, maltrato, bullying, ciberbullying, ¿no? Todos esos factores están súper identificados. ¿En adultos mayores? En adultos mayores, por ejemplo, la soledad, la desesperanza, cuadros depresivos no diagnosticados. Yo te diría que pesa mucho la soledad. ¿Y en mujeres? En mujeres, curiosamente, las mujeres cuando están en la etapa fértil de la vida es cuando mayor riesgo de suicidio tienen. Postmenopausia, el riesgo de suicidio baja dramáticamente, a diferencia de los hombres, que el riesgo de suicidio va aumentando progresivamente y mucho más una vez que ya tienen 60 años. En las mujeres, de hecho, se ha hablado que hay un periodo postmenopausia que es el silver algo, que en el fondo es un periodo muy rico en el cual que la mujer ya se ve liberada de una serie de tareas que se le impusieron, se ha impuesto
previamente y que le ayudan a disfrutar más de la vida. No soy experto en eso, pero claramente uno ve una disminución del riesgo de suicidio a partir de los 50 años en mujeres, lo cual no ocurre en hombres. Es interesante que podamos hablar así abiertamente porque Sanamente estamos muy preocupados de acompañar los distintos ciclos de la vida. Y te pregunto así por separado, porque todos tenemos o un joven que nos importa o uno que conocemos, o una mujer que está entrando en la en menopausia que conocemos, o nosotros mismos estamos en esa circunstancia. Y lo mismo con los hombres. Entonces, es tan relevante que podamos conocer esta granularidad de cada una de las características para que podamos ser de ayuda para alguien, ¿no? Porque hay algo que es un poco común igual a todo y es la sensación de soledad. O sea, las mujeres cuando están totalmente agobiadas en su etapa se sienten solas. Los hombres cuando están dejando de trabajar y empieza a aumentar su riesgo, se sienten solos. Los jóvenes cuando están solos en las redes o cuando sus familias no funcionan, se sienten solos. ¿Cuáles son las medidas que tú hoy puedes como poner a disposición sobre la base de tu experiencia que podrían ayudar a que atrapáramos a tiempo las cosas? Y que sea aplicable a todos estos grupos poblacionales. Si quieres puedes ir dando ejemplos en poblaciones donde haya más experiencia. Pero, yo creo que hay dos factores súper importantes. Uno, la flexibilidad, ¿no? Cuando uno tiene una salud mental la cual es flexible y se puede adaptar a las distintas dificultades de la vida, eso es muy rico y muy protector, ¿no? Habitualmente la salud mental se deteriora cuando uno se enfrenta ante alguna situación en la vida que no puede cambiar y uno tiene una serie de respuestas rígidas de resolución de problemas que no son efectivas. Y ahí viene un estrés que te puede llevar a enfermarte o de frentón caer en personas más vulnerables en riesgo suicida. Déjame entrar un poco en ese punto porque de alguna forma la depresión es una rigidez del cerebro. O sea, claro, porque es un camino que se recorre de ida y vuelta permanentemente, a diferencia de cuando la gente desarrolla cierta resiliencia que logra saltar a luz. O sea, si uno lo ve desde la neurociencia, es una rigidez. Claro, y de hecho se enferman de depresión las personas rígidas mentalmente, no las personas flexibles, ¿no? Y esto fue descrito hace mucho tiempo atrás por un psiquiatra alemán que se llama Hubert Tellenbach. Él había identificado que las personas que tienen un pensamiento rígido mentalmente, que son muy autoexigentes, que funcionan muy cuadradamente, coloquialmente hablando, son las que tienen más predisposición a deprimirse, ¿no? Y uno se imagina que las personas depresivas habitualmente son las que pasan en cama, que no tienen ganas de nada. Eso es ya cuando están en la depresión. Pero cuando una persona, antes de deprimirse, por lo general siempre vive exigiéndose o siente que el medio ambiente le exige una mayor presión de la que puede dar. Y la depresión viene cuando la persona queda con un delta, con un gap, con un déficit de no poder alcanzar aquella meta que se le impone de afuera o ella misma se impuso. Claro, igual también los flexibles se deprimen. Los flexibles también se deprimen. Todos se deprimen, digamos, pero hay unos que tienen más herramientas para enfrentarlo. Claro. Ya. Y dijiste dos cosas. Uno, la flexibilidad. Y la otra es la capacidad de pedir ayuda y tener un entorno que te pueda acoger y te pueda contener. Esa cuestión es súper vital. Ahí estamos. Ahí donde estamos mal, ¿no? Claro, porque la familia es un lugar que a veces, y muchas veces en Chile, es un lugar peligroso en términos por ejemplo, para los niños, en términos de violencia. Los colegios están súper colapsados. Como, ¿dónde encontramos esa ayuda? Claro, o sea, la ayuda debería venir de la familia, que es como la primera instancia donde uno aprende a cómo regular sus emociones, cómo aprende a socializar y a pedir ayuda. Esa debe ser la instancia formadora. El problema es que la familia ha venido experimentando una serie de cambios durante las últimas décadas que la han hecho poco contenedora en muchas situaciones. Aún así, yo creo que los chilenos somos súper privilegiados y así lo valoramos de tener familias contenedoras. Y en Chile damos mucha importancia a la familia, a diferencia de otros países, ¿no? Donde uno ve que las familias son como una plataforma de despegue para la vida. En Chile no, siempre hemos sido muy familiares, ¿no? Y muy apegados a la familia y la familia extendida. Es muy latino eso igual. Es muy latino y es muy bueno y es muy protector. Entonces tenemos que cuidar ese patrimonio de salud mental que estamos perdiendo. Eso es súper importante. Y repararlo además en los casos en que se repararlo. Puede. Ya, ahora tú tienes esta plataforma Radar que justamente lo que hace es detectar riesgo suicida. Sí. ¿Cómo funciona?
Sí, nosotros nos dimos cuenta hace muchos años atrás, nosotros comenzamos con el programa Radar en la región de Aysén, que es una de las regiones que tiene la mayor tasa de suicidio a nivel nacional. Entonces hicimos un levantamiento de información con la gente que trabajaba en los colegios. Yo en ese tiempo tenía un muy buen amigo que era director de un colegio y en conjunto con la gente del servicio de salud, en los colegios, y nosotros creamos este programa Radar, que, no im- que busca una cosa súper sencilla y a la vez súper difícil. Es poder detectar a los adolescentes que están en riesgo suicida. El principal factor de riesgo, como comenzamos al principio, es presentar ideación suicida. El punto es que por distintos factores, entre ellos el tabú y el estigma social, no lo dicen y no piden ayuda. Y que en la adolescencia uno habla re poco. Y que en la adolescencia se habla muy, muy poco. Entonces lo que nosotros queríamos hacer es preguntarles directamente si están con ideación suicida o no. ¿Cómo? Algo súper sencillo, ¿no? Entonces nosotros diseñamos una serie de instrumentos para poder preguntarlo en forma anónima, pero no anónima para los investigadores. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que aproximadamente el 20% de los alumnos de enseñanza media, prepandemia, presentaba algún tipo de riesgo suicida. No significa que se fueran a suicidar ese 20%. Si estamos hablando de un curso de 30, el 20% serían 6 alumnos, ¿no? Entonces, eso Sí, es pero mucho. el impacto de Eso un es alto, suicidio ¿no? es No brutal. significa que se vayan a suicidar los 6, ¿no? Ujú. Pero el solo hecho de preguntarlo nos podía a nosotros ayudar a identificarlo y poder darle un tratamiento adecuado. Pero para que eso funcionara, teníamos que capacitar a los alumnos, teníamos que capacitar a los apoderados, a los profesores, y una vez que tenemos a la comunidad escolar capacitada, tenemos que ver qué es lo que hacemos con ese adolescente que está en riesgo suicida. Entonces, en un primer principio, nosotros dijimos algo que puede parecer súper obvio: démosle un tratamiento psiquiátrico. Nos conseguimos un psiquiatra para que pudiera tratarlo. Y los resultados fueron espectaculares. Nosotros detectamos este 20% de los alumnos de enseñanza media, logramos darle un tratamiento psiquiátrico y a los 3 meses el 89% de ese 20% ya estaba sin riesgo suicida. Fabuloso. Pero era un estudio que no era replicable porque no era sostenible. Nadie puede estar pagando un psiquiatra para poder ver al 20% de la población escolar. Eso era imposible. Así que nosotros empezamos a trabajar con los CESFAM, que son los consultorios de atención primaria. Y ahí empezamos a capacitar a los médicos y a los otros profesionales de salud, enfermeras, TENS, matronas, nutricionistas, etcétera, en poder abordar ese riesgo suicida. Entonces, claro, eso generó un cambio súper importante porque Porque distribuye y descentraliza el que suena costo. muy lógico, ¿no? Pero a fin de cuentas nos vimos con el siguiente problema, que los CESFAM están muy pauteados por las normas ministeriales. Entonces, mira, es que nosotros tenemos tales prioridades sanitarias y riesgo suicida no está dentro de las tuyas. Y salud mental claramente no lo está. Entonces yo, para poder darte horas de tal profesional, tengo que sacarlas de este otro programa. Esa fue una primera barrera súper importante. Y una segunda barrera también de los mismos colegas que decían: yo no quiero ver adolescentes porque son complicados. Y segundo, porque están en riesgo suicida y nadie quiere que se te mate un paciente. Entonces, tuvimos que vencer esas resistencias, estigma, etcétera. Pero en la medida en que los colegas se empezaron a capacitar y vieron que los resultados son espectaculares, entonces empezaron a aliviarse, ¿no? Pero aún así tenemos el problema de que no existen recursos destinados a APS para esto, ¿no? Y claro, entran dentro del programa salud mental, el programa salud mental está saturado y a veces hay que priorizar también. Tienes un adolescente con riesgo suicida, oye, por favor tienes que priorizarlo antes que otras atenciones. Y ahí es donde hay un problema a nivel de gestión y de prioridades en respecto a la política pública para atención en salud mental, la APS. Francisco, no sé si es porque ahora lo hablamos más o porque realmente cambió, pero estamos viendo suicidios en niños pequeños, o sea, 12 años, Y menos. 8, 10, por lo menos los que yo he sabido. ¿Esto es un fenómeno nuevo? ¿Ha ocurrido siempre? ¿No hablábamos de eso? ¿Y a qué se debe? Antes no ocurría. Antes en los registros oficiales de la OMS para calcular la tasa de mortalidad por suicidio se hacía a partir de los 15 años. Entonces uno Ah, tenía no la se población. medía. No, o sea, porque no habían. Entonces cuando uno revisaba y veía quiénes murieron por suicidio a menos de 15 años, nadie. Entonces decía, o a lo más uno en 4 o 5 años. Entonces usted dice, esto no me va a variar la tasa, no lo incluyo. Pero ahora estamos incluyendo la tasa y el Departamento de Estadística e Información en Salud del Ministerio, el DEIS, está incluyendo la tasa de mortalidad por suicidio en mayores de 10 años, cosa que antes no lo hacíamos mayores de 15, bajamos la tasa. Esto porque están habiendo mucho más muertes en menores de 15 años.
Entonces yo he revisado las cifras y uno dice, uno cada 5 años. No va a variar mucho, pero ahora estamos encontrando 2, 3 todos los años y eso es sumamente preocupante porque está cambiando, se está volviendo más precoz. Y el otro cambio que estamos viendo es que también como comenzamos al principio, por cada mujer que muere por suicidio hay 4 hombres. La muerte por suicidio es principalmente masculina. Los intentos son principalmente femeninos. Por cada 4 mujeres que hacen un intento hay un hombre que hace un intento. Ahora lo que estamos empezando a ver es que las mujeres están empezando a morir más por suicidio de lo que morían antes. Y eso no está bien, ¿no? Lo estamos viendo en las cohortes recientes, pequeñas, ¿no? Entonces uno dice, está cambiando la distribución poblacional de la muerte por suicidio en los últimos años. Y no veo que estemos haciendo algo para eso. ¿Y qué podríamos hacer? Pensando Dependiendo, en los niños, sí. partamos por los niños. Porque yo a las mujeres las entiendo mucho mejor, pero a un Sí. niño pequeño me cuesta mucho comprenderlo. No, hay muchos programas, políticas ministeriales que intervienen en la salud mental de los niños, ¿no? Y el currículum escolar está cambiando, afortunadamente, en muchos colegios para poder dar una buena enseñanza socioemocional. Genial. Y yo creo que por ahí no va el problema, sino que el problema va precisamente en cómo ese niño es contenido, apoyado, validado en su familia, ¿no? Porque uno, por distintas circunstancias, puede en algún momento experimentar una ideación suicida, sentirse más deprimido, más bajoneado, puede en algún momento tener un bajón, una desesperanza muy importante, decir, chuta, no veo salida a esto. Eso puede pasar. Lo importante es pedir ayuda a alguien que te pueda contener y decir, ok, busquemos la forma de poder ayudarte y salir de esto. Y en los niños pequeños, la instancia en donde eso debiera darse en forma natural y espontánea es en la familia, principalmente con los padres. Y en segunda instancia es con los colegios. Y ahí es donde tenemos 2 grandes problemas, porque los papás no saben cómo manejar esta situación. Y segundo, los colegios no están preparados todavía para poder ejercer un rol en eso. Francisco, no hay un miedo más grande para un padre o una madre que se te suicide un hijo. O sea, es algo de lo que nos cuesta hablar por el pánico al que le tenemos. Sí. Si en este momento muchos padres te estuvieran viendo, ¿dónde se podrían informar para poder detectar riesgo de suicidio en sus hijos pequeños? Sí. Bueno, la gente que nos está viendo puede visitar nuestra página web, programaradar.cl, donde ahí tenemos 2 manuales que se pueden descargar en forma gratuita. A partir de septiembre va a haber un tercero, pero el primer manual que lanzamos fue un manual precisamente dedicado a padres y a profesores, en los cuales ayuda a detectar a adolescentes en riesgo de suicidio y cómo manejar este tipo de situaciones. Pero lo importante es lograr generar un buen vínculo con los hijos. ¿Qué significa buen vínculo con los hijos? Significa un vínculo tal que los hijos puedan contarnos todo a nosotros los padres. Que en el fondo no hayan secretos entre un padre y un hijo. Y que se sientan con la confianza de poder hacerlo, ¿no? Lo que nosotros vimos, desafortunadamente, en un estudio que hicimos recientemente en un colegio en la comuna de Puente Alto, es que implementando nuestro programa, los padres estaban muy contentos, ¿no? Porque esto les servía para que sus hijos pudieran tener un mejor acceso a la salud mental. Y efectivamente detectábamos muchos adolescentes con riesgo suicida. Pero cuando le preguntábamos a los hijos se quejaban de que los padres los trataban distinto cuando se les diagnosticaba una enfermedad mental a cuando se les diagnosticaba una enfermedad de cualquier otro tipo. Y que por lo general una depresión, una crisis de pánico pueden ser interpretadas por los padres como flojera, pereza, que no están haciendo todo el esfuerzo e invalidaban mucho sus conductas y la pedida de ayuda. Claro, pero es porque somos ignorantes, pero enormemente en materia de salud Correcto. mental. O sea, cuando tú dices, bueno, no, que tengan un buen vínculo con la familia, bueno, esa es la piedra angular, no es la piedra filosofal, porque estamos criados en familias que nunca recibieron educación emocional, padres súper analfabetos, que nos hemos tenido que reír educando a medida que estamos mayores para poder resignificar un vínculo que nosotros nunca aprendimos de nadie. Entonces, es una tarea bien grande y por eso me encantaría partir un poco por la emergencia en la que nos encontramos, que es qué deberíamos estar mirando los papás como circunstancias que, o sea, primero, evidentemente si tenemos una mala relación con los hijos, atentos.
Segundo, si los hijos los vemos, ¿cómo deberíamos estar mirando doble? Ya, si tú me pides como el indicador clave, que es lo que todo el mundo quiere, cómo darse cuenta que su hijo está pasando por un mal periodo, ¿no? Yo te podría decir cambios bruscos y súbitos en sus patrones habituales. Por ejemplo, cambios en su patrón de sueño, cambios en su alimentación, disminución súbita de su rendimiento escolar, no desinterés por las cosas que habitualmente le provocan placer. Yo te diría que esos 4 puntos son Y los amigos, por claro. ejemplo. Que tengo, que no tenga amigos, que... Fíjate que los amigos es como lo último que decae, ¿no? Los amigos como el salvavidas que tiene el adolescente, ¿no? Pueden ser buenos o malos amigos, pero por lo general es lo último que O se sea, si pierde. ya ves a tu hijo solo, eso es una alerta grave. Puede pasar que tengan que tengamos un niño con una depresión muy importante, pero quiere salir a la junta con sus amigos el fin de semana. Entonces los papás dicen, pero ¿ves que no tiene depresión? ¿Ves que me está manipulando? No, al contrario, o sea, eso es lo único que le está pudiendo dar placer y lo está motivando en la vida, ir al carrete, a la junta del fin de semana. O sea, sin eso el cabro queda en cero, nada. No, Entonces, no, claro, es que tenemos que distinto aprender verlo, demasiado. pero los padres lo pueden ver de otra forma. Entonces te das cuenta como dicen, no está deprimido, te está manipulando porque él quiere o ella quiere el permiso para el fin de semana para la junta. No, está tan depre que la junta es lo único que es lo que le da placer en la actualidad. Entonces, bueno, es el tema cómo interpretas tú, ¿no? Y los adolescentes que tienen más problemas en salud mental precisamente se quejan eso de sus padres, que los padres no lo entienden, invalidan sus emociones y no son capaces de ver estas cosas, ¿no? Que son en las cuales ellos más necesitan ayuda. Oye, la verdad no quiero cerrar esta entrevista, pero no me queda otra porque no tenemos más tiempo y quisiera conocer tu aproximación a las redes sociales. ¿Cuál sería una política? ¿Qué opinas de las nuevas políticas públicas de control de las redes y también de evitar el uso de celulares dentro de los colegios? ¿Crees que esto tiene algún efecto o alguna relación con el tema del suicidio? Independiente de la política pública, yo creo que eso, independiente de si es buena o es mala, yo creo que no es factible de poder llevarse a cabo. O sea, tú puedes decir, se acabaron las redes sociales en Chile mientras los adolescentes estén en el colegio. Eso es casi imposible de lograr. No sé cómo no sé cómo lo lograrían, ¿no? Tendrían que bajar un montón de servidores. Es poco Viable. factible y viable. Yo creo que no va por ahí la solución, sino que la solución va en lo que mencionaba al principio. Tenemos que fomentar una mejor cohesión y una mejor vinculación de los hijos para con sus padres y que sean los padres que regulen las redes sociales, no el Estado, ¿no? Yo entiendo que tanto en gobiernos de izquierda como de derecha, cuando ven la insuficiencia de las familias, quieran intervenir, ¿no? Y lo hacen por igual, ¿no? Pero el punto no es ese, sino que el punto es cómo llegamos en forma efectiva sobre ese adolescente y eso tenemos que hacerlo a través de los padres. Tenemos que ayudar a esos padres a que puedan ejercer un mejor control sobre sus hijos. Entonces, Claro. la ayuda estatal debiera venir no por intervenir directamente y saltarse el canal de los padres, sino que en el fondo ayudar a esos padres a cómo regular mejor las redes sociales. Eso se ve poco viable también en Chile, digamos. O sea, si los padres ni siquiera pueden estar en la casa, Claro, o si no he tienen dicho que niños sea abandonados. No, lo que quiero decir es que ni Juanita ni Juanasa, parece que ninguno de los sistemas es suficiente por sí solo, ni el Estado solo, ni la familia sola. No, claramente. Ahora, pero Si hay un énfasis que hacer, hacerlo en la familia. si hay un énfasis que hacer, hay que hacerlo en la familia. Ahora, yo creo que tampoco le hemos dedicado la suficiente cabeza para poder diseñar intervenciones directas con ese sentido. Yo creo que también ahí estamos muy al debe. Entonces, siempre buscamos privilegiar otro organismo que intervenga sobre, no los colegios, los hospitales, el personal de salud, pero no, ¿qué política pública hay para los padres? Apoyemos a esos padres, porque los padres tienen problemas. ¿Qué estrategia podemos lograr para que esos padres se vinculen mejor con sus hijos? Y yo te garantizo que logrando eso, vamos a disminuir mucho más la prevalencia de enfermedades mentales y el riesgo de suicidio en adolescentes. Muchas gracias por esta entrevista. De nada, Tenemos gracias por la tanto que invitación. hacer. Los sistemas humanos de distintas maneras nos muestran distintos tipos de colapso y necesitamos encontrar un nuevo acuerdo, una nueva forma en la que sea posible, primero, estar con los hijos y acompañarlos en sus procesos de crecimiento, poder tener tiempo para poder observarlos y también volver a despertar nuestra habilidad histórica por cuidarnos unos a otros
que hemos visto medio atrofiada en las últimas décadas, podríamos decir, tal vez un poco más. Vamos a una pausa y volvemos con más.